Y continuamos con el desarrollo de la información, continuamos con el análisis. Vamos a seguir desentramando cuestiones de la economía que nos tocan como ciudadanos de a pie para entender un poquito más la cuestión de los informes, los indicadores, los estudios que se llevan a cabo y que tienen que ver con nuestras realidades. Hace algunas horas, la Universidad Católica Argentina, a partir de su Observatorio de la Deuda Social, dio a conocer una cuestión que ya se venía anticipando: el empobrecimiento de la clase trabajadora. 1 de cada 4 trabajadores argentinos son pobres. ¿Qué significa esto? ¿Es un nuevo fenómeno, este empobrecimiento de la clase trabajadora? Ser pobres no significa ya no tener trabajo. Bueno, de eso vamos a hablar con una especialista. Le damos la bienvenida a nuestra economista amiga, la estamos viendo, a la licenciada Antonella Gerbaji. Antonella, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Marina, ¿cómo estás? Muy bien por acá, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. En este caso, para hablar un poco de este informe que dio a conocer la UCA, publicamos periódicamente los datos que tienen que ver con la pobreza, que tienen que ver con la indigencia, pero siempre son números, son indicadores. En este caso hay como otra cuestión que tiene que ver con un aspecto más ¿no? Más cualitativo, digo. Un aspecto que tiene que ver con los últimos años, el empobrecimiento de la clase trabajadora. Ser pobre ya no es no tener trabajo. Es tal cual como estás diciendo. Uno en su mente puede creer que quizás teniendo un trabajo ya dejaría de ser pobre, pero esto no es así, y ni siquiera teniendo un trabajo en blanco, porque quizás uno también puede pensar, bueno, esto afectaría a los trabajadores en negro, pero no. Hoy podés tener un trabajo en blanco y ser pobre. Según este informe de la UCA, como bien contabas, esto es así porque pensemos una cosa: el salario mínimo hoy en día es de 24.400 pesos. Si una familia tipo tiene 4 personas, 2 adultos y 2 niños, con una canasta básica de 64.000 pesos, con 2 salarios mínimos de los 2 adultos que trabajen, lo cual es muchísimo porque conseguir trabajo hoy en día es muy difícil, no llegarían a cubrir la canasta básica que requiere una familia para dejar de ser pobre. Entonces estamos ante una situación realmente muy complicada. Este fenómeno de los trabajadores pobres se acrecentó muchísimo en la pandemia, con este 27% de trabajadores que hoy en día son pobres a pesar de trabajar. Y los últimos números de 2017 daban que un 15% de los trabajadores era pobre, pero hoy en día este número se ha incrementado muchísimo por estos problemas de la pandemia. Y este informe de la UCA también agrega que si no hubiesen existido transferencias como el IFE o la tarjeta alimentar, los trabajadores pobres serían alrededor de un 35% de los trabajadores. Estos números son realmente impactantes y no tenemos que dejar de pensar por qué ocurre esto. Esto ocurre debido a la inflación que venimos sufriendo todos los meses. La semana pasada contábamos que la inflación está pegando muchísimo en lo que es alimentos, y las paritarias vienen bastante por detrás de la inflación. Y eso para los asalariados en blanco. Para los asalariados en negro dependen de otros factores para conseguir un aumento de sueldo, como es la posibilidad del empleador o hasta te digo a veces la buena voluntad del empleador de otorgarles algún aumento. Entonces los trabajadores en informalidad, que son en Argentina el 51% de los trabajadores, o sea, no es poca cantidad, está en mayor desventaja y son los que peor están frente a este índice de pobreza en trabajadores. Los sectores que más perdieron poder adquisitivo este último 2020 es primero los informales, como te mencionaba, claro, seguido por el sector público y por último los trabajadores privados formales. Estos números la verdad que dan que pensar, porque en Argentina la pobreza sigue creciendo y un trabajo en blanco, ya como mencionábamos, no garantiza poder salir de lo que es la pobreza. ¿Qué pasa con la cuestión de género? Históricamente hemos visto que dentro de ese segmento las mujeres son todavía más pobres o tienen una representación mayor en la pobreza que los hombres. ¿Esto se ratifica a partir de este informe de la UCA? Sí, la pobreza está, lo que se dice, feminizada
debido a que existe una brecha salarial entre hombres y mujeres, que esto deja a las mujeres en peor condición frente a este índice. Al tener una brecha salarial muchas veces por igual tarea, las mujeres perciben menos salario que los hombres. Entonces ese puede ser una de las razones, y además las mujeres están generalmente en algunas ramas de actividad que suelen tener salarios más bajos que los hombres, Sí. Con lo cual eso refleja por qué ellas serían también las que representen más a estos trabajadores pobres. Claramente. Bueno, para el caso de las mujeres también agregar que hay más mujeres jefas de hogar que hombres jefes de hogar. Es más usual que sean las mujeres las que están solas con sus hijos que los hombres los que queden solos con sus hijos. Digo, también replantear la cuestión del jefe de hogar y de los ingresos. La canasta básica familiar debería ser una cuestión más de mujeres que de hombres, pero bueno, eso tiene que ver con una cuestión absolutamente distinta. ¿Qué impacto ha tenido, Antonella, además de la inflación o relacionado con la inflación, la devaluación? Porque este fenómeno comienza a observarse en el 2017. Si bien se incrementó o se profundizó en el 2020, tiene ya por lo menos unos 4 años. Sí, la devaluación sin dudas afecta al poder adquisitivo debido a la cantidad de productos importados. Siempre que exista una devaluación, su valor va a subir. Y también, como creo que hemos hablado en alguna ocasión, lo que es las devaluaciones, siempre luego de una devaluación se ve un cierto aceleración de la inflación, lo cual con unas paritarias que no llegan, siempre están detrás de la inflación. Ante una devaluación siempre el trabajador pierde, porque pierde poder adquisitivo debido a la inflación que deviene de esa devaluación. ¿Y cuál debería ser el camino a tomar para recuperar esa capacidad de compra, de satisfacer la canasta básica para un trabajador formal? Digo, tiene que ver con mejorar la pauta salarial, tiene que ver con detener la inflación, con estas dos cuestiones juntas, pero digo, es un problema social, esto de que 1 de cada 4 trabajadores formales sean pobres. Es gravísimo, como decís, Marina, la verdad que es un tema que debería preocupar a muchos tomadores de decisiones. Frenar la inflación sin duda ayuda, pero también se tienen que lograr que los salarios puedan recomponer su poder de compra. Recordemos que esto está afectando a la mayoría de los asalariados. Igualmente hay un cronograma de actualización del salario mínimo que en junio se elevaría a 25.572 pesos y en febrero del año que viene llegaría a 29.160 pesos. Pero todos, si tenemos una inflación como la que venimos teniendo, de arriba del 4% hace varios meses, estas actualizaciones van a quedar rezagadas sin dudas. Y la verdad que las ayudas, la tarjeta alimentar puede servir, o el IFE, pero eso sirve solo para los informales, porque los formales no tienen derecho a acceder a estas medidas. Entonces, es como el dilema de la sábana corta, porque por un lado sí sirve, pero por el otro lado, 1 de cada 4 trabajadores pobres te da cuenta de, más allá de que la pandemia dejó a mucha gente sin trabajo, que esos encima están peor que los trabajadores pobres. O sea, es un tema de la pobreza argentina. Después tenés el 51% de los niños que son pobres también. Entonces es un trabajo muy difícil que hay que solucionar, pero por lo menos que deje de haber tanta inflación y que las paritarias puedan recomponer el poder de compra de los salarios es sin duda sería un gran paso. Y también las personas desocupadas tendrían que poder acceder a un trabajo también. Hoy en día la tasa de desempleo es del 11%. Parece que no es muy alta, 11%, pero porque dentro de esa tasa no se considera la gente que directamente dejó de buscar trabajo, claro, o debido por las restricciones de circulación, o porque directamente están desalentados y no salen porque no se cansaron de no encontrar. Claro. Se estima que esa tasa en realidad no es 11%, o sea, si se considera todos estos desalentados, llegaría a un 38% de tasa de desempleo. Esa gente definitivamente está muchísimo peor que estos trabajadores pobres. Empobrecidos. Bueno, sí, una realidad cruda.
es importante compartir los indicadores. Siempre decimos lo mismo, estos datos oficiales, estos indicadores, estas estadísticas se confeccionan para que los tomadores de decisiones, como vos decís, Antonella, puedan visibilizar cuál es el problema social. Para eso se hacen las estadísticas y bueno, necesariamente habrá que observar esto que es un problema social y que está afectando a tantos argentinos y cada vez más. Muchísimas gracias por el contacto, ha sido muy amable, nos reencontramos la semana que viene. Adiós, Marina, nos vemos. Chao, hasta la semana que viene.